Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre la formulación orgánica, en este caso de los hidrocarburos de cadena abierta. Y dentro de ellos nosotros tenemos a los alifáticos y entre ellos tenemos a los alcanos, alquenos y alquinos, que estos son los, en este caso son los grupos funcionales. Vamos a poner grupos funcionales. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que son alcanos, alquenos y alquinos? Pues los alcanos van a estar sus carbonos con un enlace simple. Los alquenos se van a encontrar los carbonos con doble enlace y los alquinos con triple enlace. Entonces así vamos a identificar a los alcanos, alquenos y alquinos dentro de las fórmulas, ya sean desarrolladas o semidesarrolladas. Para entenderlo un poco mejor, obviamente, dentro de la nomenclatura orgánica, nosotros también utilizamos prefijos y sufijos. En este caso, los prefijos son los términos que van al inicio y los sufijos, los términos que van al final. En este caso, vamos a hablar de los prefijos. Los prefijos se van a valer del número de carbonos. Es decir, que si yo encuentro dentro de esa fórmula, digamos, tengo o veo ahí un carbono, obviamente mi prefijo va a ser met. Si tengo dos, mi prefijo va a ser et. Si tengo tres, mi prefijo va a ser prop. Y mi prefijo, si tengo cuatro, va a ser but. Y si tengo cinco, pen, y así sucesivamente. De aquí para acá, aquí podemos observar que de aquí para acá son términos químicos que debemos aprendernos, ¿no? Y de aquí para acá abajo obviamente son términos matemáticos. Es decir, si yo tengo 8 carbonos, va a ser oc. Y si yo tengo 10, va a ser, si tengo 10 carbonos, va a ser, obviamente su prefijo va a ser dec. Y así sucesivamente, ¿no? En este caso, que no se nos olvide estos 4 primeros términos que son químicos. Ahora sí, si hablamos de los sufijos, que van a ser esas terminaciones, pues si nosotros ubicamos que es un alcano, o sea, lo vamos a identificar por un solo enlace, va a terminar en ano. Si vemos que tenemos dos enlaces, va a terminar, obviamente sabemos que es un alqueno y va a terminar en eno. Y si tiene tres, pues vamos a saber que es un alquino y su terminación va a ser en ino. ¿Ok? Ahora sí, vamos a realizar ejercicios. Bueno, en este caso vamos a hablar de los alcanos, que su terminación o sufijo va a ser en ano. Aquí podemos ver una fórmula desarrollada, pero bueno, no completa porque me falta completarlo con los hidrógenos. Sabemos que el carbón se enlaza con los hidrógenos, ¿no? En este caso, no los coloqué para comprender cómo o cómo vamos a nombrar a estas fórmulas, ¿no? ¿Cómo vamos a nombrarlos? En este caso, siempre nos vamos a ubicar de la cadena más larga. O sea, tenemos que identificar la cadena más larga. ¿Y cuál es la cadena más larga? Va a ser la que tiene más número de carbonos. Entonces, si yo digo que mi cadena larga es esta, tengo 6 carbonos. Y si yo tengo esta es otra cadena. Tengo 7 carbonos. Entonces, ¿cuál ha sido la más larga? Es la que acabé de encerrar. Entonces, ubicamos nuestra cadena principal, ya lo hicimos. Ahora, nos dice que dentro de la nomenclatura orgánica, que los sustituyentes deben estar en menor posición. En este caso, ¿cuáles son los sustituyentes? Los sustituyentes o radicales, en este caso, van a ser los que están fuera de nuestra cadena. En este caso, aquí está un sustituyente porque está fuera de nuestra cadena principal. ¿Ok? Ahora sí, regresemos. En este caso, después de ello que nosotros identificamos nuestra cadena principal y sabemos cuál es su sustituyente, ahora vamos a proceder a contar
los carbonos de nuestra cadena principal, donde el sustituyente debe estar en menor posición. Si yo cuento de aquí para acá, 1, 2, 3, 4, 5, está en el quinto lugar el sustituyente. Pero si yo en cambio coloco desde acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, nosotros al sustituyente lo tenemos en el carbón 3. ¿Ok? Entonces, ahí queda queda enumerada nuestros carbonos de nuestra cadena principal. ¿Ok? Ahora sí, como nosotros en este caso vamos a regresar al sustituyente, que vemos que solo tenemos un carbón, y si recordamos los prefijos, que si existe un carbón, obviamente, ¿en qué posición está este sustituyente? Pues está en el 3. Entonces, está en el 3, siempre separando con una rayita, pues, y como es un carbón, va a ser met, el prefijo met. ¿Por qué? Porque solo encontramos un carbón en ese sustituyente. Y todo sustituyente va a terminar en il, ¿ok? Ahora, vamos a nombrar esta fórmula desarrollada que tenemos, ¿no? Esta fórmula vamos a nombrarlo. Siempre nombramos escribiendo primero los sustituyentes. En este caso nosotros tenemos 3 metil, ¿ok? 3 metil. Y ahora sí, con la cadena principal. Siempre separando con una rayita. Ahora sí, ¿cuántos tengo? Tengo 7. Y si es 7, el prefijo va a ser, obviamente va a ser ept. ¿Y cuál va a ser mi sufijo? Mi sufijo va a ser, como nosotros observamos en esta fórmula, solo tiene un enlace. Todos tienen un enlace. Entonces es un ep. En este caso, heptano. Me faltó la T. ¿Ok? Heptano. Y así es como tenemos nombrado, ¿no? Ahora, si yo tuviera aquí un carbón más, ¿no? Pues tendríamos otro sustituyente, ¿verdad? En este caso, ¿en qué posición está? En el 2, siempre con una rayita separando. Tenemos un met, un solo carbón, con su respectivo sustituyente que termina en il. Como es sustituyente, todo sustituyente va a terminar en il, ¿ya? Entonces, ¿cómo le nombraríamos en cambio ahora? Nos quedaría de la siguiente manera. Dice que en el 2, coma, y también en el 3 hay metiles, ¿no? Hay 2 metiles, ¿no? 2 metiles. Y como hay 2 metiles, obviamente vamos a separar. Se dice que tenemos que escribir la palabra di. O si tuviéramos 3, sería tri. Entonces, di metil que. Ahí sí. Guioncito. Separando. Heptano. ¿Ok? Nos queda así. Ahora, si yo tuviera aquí en cambio otros 2 carbones por acá arriba, ¿ya? En este caso sería otro sustituyente, ¿no es cierto? ¿Y en qué posición está? En el 3, ¿no es cierto? En el 3 se encuentra. Entonces, aquí sería 3 guión, como tengo 2, ¿qué prefijo va a ser? Tengo 2 carbonos, va a ser et, con la terminación il. Ahora, ¿cómo le vamos a nombrar? Le vamos a nombrar de la siguiente manera. Primero, vamos a escribir los sustituyentes primero, ¿no es cierto? Pero en orden alfabético. ¿Cuál va primero, la E o la M? La E. Entonces tenemos 3
3 etil. ¿Qué más? Guión. Tenemos 2,3 guión dimetil. Guión que obviamente heptano. Y así nos queda nombrado esta fórmula. Ya lo nombramos. Entonces, ahora vamos a hacerlo ahora con igual una fórmula desarrollada, pero ya con los hidrógenos, ¿no? Entonces, vamos a elegir la cadena principal. A primera vista sabemos que es un alcano. ¿Por qué? Porque solo tiene un solo enlace. Entonces es un alcano, chicos. Vamos por la cadena principal. La cadena principal es esta. Porque tiene 2, 4, 6. Las otras tienen 5 y la otra tiene 4. El siguiente paso va a ser enumerar. Y vamos a enumerar y obviamente el sustituyente debe estar en menor posición. Si nosotros enumeramos de aquí para acá, en el 3 nosotros tenemos al sustituyente. Entonces, no. Y aquí lo podemos ver que tenemos en el 2. Entonces sí, me conviene desde arriba. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo 6, ya. Ahora vamos a ver si tengo 6 carbonos. Sé que su prefijo va a ser ex. Y como sé que todos tienen un solo enlace, va a ser un alcano, ¿no? Entonces va a ser un hexano, su terminación en ano, hexano. Y ahora vamos a ver sus sustituyentes, ¿no? Tengo un sustituyente, está en la posición 2. Entonces tenemos 2, siempre poniéndole el guión o la rayita. Que tengo 2 carbones, que es, el prefijo es et. Y como sé que es, obviamente, un sustituyente, va a terminar en il. ¿Ok? Bueno, pongámosle así, il, ya. Y acá tengo otro, que en cambio está en la 4ª posición. Con una liñita. Y sé que es met. Y como sé que es met porque solo tiene un carbono, pues va a terminar en il porque sé que es un sustituyente. Ahora sí, vamos a nombrarlo. Vamos primero a poner sus sustituyentes en orden alfabético. Entonces es 2-etil, ¿no es cierto? Guión 4. Separamos con un guioncito, una liñita. Metil, ¿no? Listo. Ya escribimos nuestros sustituyentes. Ahora sí, vamos con la cadena principal, ¿no? En este caso, separando con una liñita, ¿qué tenemos? Tenemos 6 carbonos, que esto qué quiere decir. Hagámosle con otro color para que sea un poquito más visible y ustedes se acuerden. Entonces es de esos 6 carbonos de la cadena principal, el prefijo es ex. Y ahora termina en ano. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver que todos los carbonos están enlazados solo con un enlace. Y así nos queda nombrado nuestra fórmula. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Ahora con un alqueno, ¿no? ¿Cómo sabemos que es un alqueno dentro de esta fórmula desarrollada? ¿Cómo sabemos? Sabemos porque nosotros ya vemos su doble enlace aquí. ¿Ok? Y en este caso vamos, como ya sabemos que es un alqueno, porque tiene su doble enlace, ahora vamos a identificar la cadena larga. La cadena principal, la que tenga más carbonos. Y la que tiene más carbonos, a ver, la que tiene más carbonos es esta, chicos. ¿Sí? Si yo tuviera, por ejemplo, si tuviera aquí otros 2 enlaces, pues lo que nos dice cuando vamos a nombrar en química orgánica
por lo menos en nombrar, tiene que estar el grupo funcional dentro de la cadena principal. O sea, si yo tuviera aquí dos enlaces, o sea, tuviera otro alqueno, pues obviamente este sería mi cadena principal, porque debemos abarcar o abordar esos grupos funcionales dentro de la cadena principal, ¿ok? Así tengamos aquí 9 o aquí 10, pero la cosa es que debemos abarcar ese grupo funcional, no puede estar fuera, ¿ok? Listo. Ahora, como ya identificamos nuestra cadena principal, vamos a, obviamente, a colocar sus respectivos o vamos a enumerar los carbonos. En este caso, igual, como habíamos dicho en la anterior, que debe estar en menor posición los sustituyentes, también en este caso es un requisito. Primero, si nosotros encontramos un grupo funcional, ya sea un alqueno o un alquino, esos grupos funcionales deben también estar en menor posición. A ellos los vamos a tomar en cuenta primero, ¿no? Si nosotros encontramos grupos funcionales, primerito, que deben estar en menor posición. Si yo cuento de aquí para acá, obviamente mi grupo funcional va a estar en una posición mayor. Entonces, si yo cuento desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Dónde está mi grupo funcional, chicos? Mi grupo funcional está aquí. ¿En qué posición? Aquí está mi grupo funcional, en este. En el número 2 está mi grupo funcional, que es el alqueno. Entonces, como yo ya ubiqué mi grupo funcional, ya ubiqué mi cadena principal, ahora vamos a ver el sustituyente. Nosotros tenemos un sustituyente aquí. ¿En qué posición ha sido? En 5. Siempre con la línea, ¿no? Entonces en este caso aquí tengo un met. ¿Ok? Un metil. Aquí en cambio tengo en el octavo, igual tengo un metil. ¿Ok? Ahora, acá tengo otro sustituyente, o sea, otro radical que sobresale de nuestra cadena, pues que está en el sexto puesto, que en este caso tengo 3 carbonos. 1, 2, 3. Tengo 3 carbonos. ¿Y cuál era el prefijo para los 3 carbonos? Era prop, es prop. Pero como sé que es un sustituyente, porque sobresale de la cadena, obviamente va a terminar en il. Ahora sí, vamos a nombrar. Vamos a nombrar primero los sustituyentes en orden alfabético. ¿Cuál va primero, la M o la P? Obviamente va a ir la M. Y como va la M, obviamente vamos con el menor. ¿Dónde está ubicado? Está en el 5. ¿En cuál más está? Está coma. También está en el 8. Vamos a separar. Y tenemos 2 metiles, ¿no? Y si tenemos 2 metiles, en este caso, nosotros tenemos que nombrar di. Si fuera 3, debería ser tri, ¿no? Entonces tengo dimetil. Listo. Siempre separando con una liñita. El siguiente nos queda 6 propil. ¿Ok? Separando. Ahora vamos con la cadena principal. ¿Cuántos teníamos? Teníamos 10. Y como tenemos 10, sé que va a ser dec. Y como sé que es un alqueno, va a ser un deceno. No, sí. Pero antes de escribir la cadena principal, lo que tenemos, pues debemos notar que en qué posición o el grupo fusional está. Pues está en el 2. Y si está en el 2, obviamente ahí sí procedemos con que tenemos 10, que debe ser dec, y su terminación en, ¿qué nos dice? O su sufijo en
eno por sus 10 carbonos, ¿ok? Entonces así nos queda nombrado la siguiente fórmula, ¿no? Ya le nombramos. Listo, ahora vamos con el otro. Vamos con un alquino. ¿Cómo identifico que es un alquino dentro de mi fórmula desarrollada? O ya sea desarrollada, semidesarrollada, pues obviamente lo identifico por sus 3 enlaces. Sabemos que es un alquino. Ahora sí, vamos con la cadena principal. La cadena principal, chicos, es esta. Esta es la cadena principal. Si nosotros encontramos la cadena principal, en este caso, tengo 2, 4, 6, 8, 9. Tengo 9. En esta tengo muy pocas, sí, esa es la más larga. Ahora vamos a ver o a enumerar los carbonos de nuestra cadena principal. Entonces, como nos dice que debe estar en menor posición, primero los grupos funcionales. Si nosotros tenemos presencia de grupos funcionales, ellos primerito debemos ponerlos en menor posición. Y de ahí sí a los radicales, ¿no? En este caso, en menor posición debe estar este grupo funcional. Si yo comienzo a contar de aquí para acá, obviamente el grupo funcional va a estar lejos. Entonces es desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, ven, el grupo funcional lo tengo aquí. A lo que sería contrario, si hubiese comenzado desde acá, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hubiese estado en la posición 7, que no me conviene, porque dice que debe estar el grupo funcional en menor posición. Y después sí, en menor posición los radicales, pero en este caso ya nos quedamos en menor posición por el grupo funcional. Ahora sí, vamos a identificar. En este caso, como ya sabemos que la cadena principal es 9, obviamente su prefijo va a ser no. Y como sé que es un alquino, va obviamente por sus 3 enlaces, pues su sufijo va a ser ino, no. Va a ser un nonino. Ahora sí, vamos con los sustituyentes. A ver qué sustituyentes tengo. Aquí tengo en la posición 2, tengo un met. ¿Por qué? Por un solo carbón. Entonces terminación en il porque sé que es un sustituyente. Aquí, en cambio, tengo en la posición 5, tengo un et y obviamente con su terminación il, que sé que es un sustituyente. Acá es otro que lo tengo en el 7, guioncito o rayita, que es un met. Terminación en il porque sé que es un sustituyente. Ahora en este caso, está en la posición 5. Como podemos ver, está en la posición 5 y separando siempre con una rayita. En este caso tiene 2 carbonos, dice que es un et y va con el il porque es un sustituyente. Ahora acá tengo en la posición 2, separando, un met. Obviamente va a terminar en il. Entonces ya. Y ubicamos nuestra cadena principal y nuestros sustituyentes. Ahora vamos a nombrarlos. Siempre desde primero los sustituyentes, ¿no? Entonces, en orden alfabético. Primero va la E, después la M, ¿no? Entonces, vamos con el primero que dice que está en el quinto. ¿En cuál más está el etil? También en el quinto guioncito, ¿qué? Etil. Tengo 2 etiles y como tengo 2 etiles, obviamente vamos a proceder a poner dietil. Guioncito. Ahora que vemos que nos tocan los metiles. ¿Y cuántos tengo yo? Tengo 3 metiles, ¿no? Entonces tengo metil en el número 2 y otro en el número 2 ahí mismo. Y tengo otro en el séptimo.
y guioncito. Tengo 3. Si tengo 3, obviamente en este caso sí va trimetil. ¿Ok? Listo. Y acabamos de escribir nuestros sustituyentes. Ahora sigamos. Separamos con una liñita. Ahora vamos con nuestra cadena principal que ya habíamos encontrado desde el inicio, ¿no? Que en este caso es 9, que es no. Pero antes que nada, siempre debemos ubicar dónde está ese grupo funcional. Ese grupo funcional está aquí, chicos. ¿En qué posición? Está en el 3. Entonces, está en el 3, pues obviamente aquí nos va a quedar así, 3. Y como sé que tengo 9 carbonos, va a ser no, prefijo no. Y como sé que es 3 enlaces, pues va a terminar en ino. Y así nos queda nombrado nuestra fórmula. En este caso, fórmula desarrollada. Aquí tenemos una fórmula desarrollada, ¿no? Nos queda nombrado ya nuestra fórmula. Entonces, 5,5 dietil, 2,2,7 trimetil y 3 nonino. Así nos queda.